Gracias por una noche que podemos reunirnos y escuchar de tu palabra, gozar de un convivio, cantarte y alabarte. Dios, te pedimos que en esta noche, ahí enseguida y aquí en español, que tú obres en nuestros corazones sobre todas las cosas. Glorifícate. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Quisiera repasar algunos anuncios que están por venir en las próximas semanas. Recuerden, para los que tienen jóvenes, este sábado, hermanos, a las 11 de la mañana estaremos llevando un grupo de 60 personas, gloria a Dios, 60 personas a un huerto de calabazas allá en Marrana, hermanos. Y ya ven que el ambiente está así de otoño y hay otras cosas. Va a ser un buen tiempo, hermanos, para los que tienen jóvenes. De hecho, los que son de colegiantes también, es de jóvenes y los colegiantes. Se va a poner muy bueno el convivio ahí, primero Dios. También este viernes, hermanos, a las 6 de la tarde tendremos nuestro evangelismo en los parques. Vénganse, hermanos, para pasar tratados ahí en los parques, hermanos. Y ya ven que siempre pasamos los tratados que dicen ahí buenas noticias, en donde trae bien explicado ahí las buenas noticias de Jesucristo. También, hermanos, recuerden que la semana que viene empieza nuestra conferencia de misiones. Entonces yo pienso y estoy seguro que va a ser un tiempo de gran bendición, hermanos. Está predicando David Galván. Muchos de nosotros lo conocimos de bebecito. Y a ver si lo puedo tomar en serio, pero sí, creo que sí lo vamos a tomar en serio. Pero David Galván es algo muy emocionante, hermanos. Lo hemos visto crecer. Es un par de años menor que yo y es de gran bendición que él y su esposa tienen planeado ir a este país de Estonia. Entonces, la semana que viene, la conferencia de misiones, hermanos, tenga planeado para estar aquí los más días posibles. El sábado, el 1 de noviembre, el sábado 1 de noviembre, hermanos, durante la conferencia de misiones, va a ser nuestro banquete internacional. Asegúrese de que su mesa, hermanos, esté decorada no más tarde de las 11:30 de la mañana de ese sábado, porque pues ese sábado el banquete empieza a mediodía. Entonces usted puede decorar su mesa cualquier día antes, pero no más tarde de las 11:30 ese sábado. Muy importante, porque empezamos a mediodía. Si usted quiere decorar su mesa el viernes o el jueves, está bien, pero no más tarde de las 11:30 de la mañana. Entonces, tengan algunos de estos anuncios, hermanos, en mente. Un anuncio más, hermanos: los hombres que puedan, si después del servicio, saben que no me confirmó el pastor Eleazar, pero creo que sí, para que tengan en mente los varones, que después del servicio vamos a poner todas las sillas de aquí de enseguida en la plataforma, porque aquí en un día o dos van a poner alfombra nueva. Entonces, para deshacernos de todas las sillas, para hacer campo y para que esté todo abierto ahí, para que pongan la alfombra ya pronto. Entonces, gracias a Dios, no sé si tuvieron chance de ver ahí enseguida, ya se tumbó esa pared. Entonces, ahí va, primero Dios, puede ser que ya pronto estará el santuario listo. Qué bendición, hermanos, tener el privilegio de poder ver de cómo es que Dios sigue obrando en esta iglesia, y es bueno ser parte de eso. Un canto más, hermanos, voy a pedirles que se pongan de pie para cantar nuestro segundo canto, hermanos. El canto es en la oración, lo Cristo está, hermanos, en la oración, lo Cristo está. Arriba
que hay algo más que este mundo. Amén. Qué bendición, qué esperanza, que aquí no se acaba todo. Hay algo mejor por venir. Voy a invitar, hermanos, que me acompañe al libro de Esther. Nos vamos a ir un poco rápido en esta noche, hermanos. Vamos a terminar el libro de Esther. Creo que el tiempo sí nos va a permitir. Entonces vamos a empezar ahí en Esther, capítulo número 9. Habíamos empezado ya hace algunas semanas, hermanos, ahí capítulo por capítulo a través del libro de Esther. Entonces ahorita vamos a continuar con el capítulo 5, pero vamos a empezar con nuestro texto en el capítulo 9 y en el versículo 25. Esther 9, 25. Esther 9 y en el versículo 25. Y ahorita nos vamos a regresar para el capítulo 5. Mi oración, hermanos, la oración de cualquier predicador es que Dios obre en nuestros corazones, que Dios nos cambie. Nuestra oración es que siempre, desde muchas de las verdades, hermanos, de las cuales he predicado, yo confío en las verdades que el pastor Lezar y el pastor Vernon nos han predicado, es porque primero Dios ha tratado con nosotros. Y la razón por que debiera haber algo de pasión en el corazón de un predicador es porque Dios primero ya obró en nosotros. Y el deseo del predicador es compartir la emoción de las verdades que hemos visto en la Biblia. Ojalá que las verdades de la Biblia le traigan a usted emoción también. Esther 9, versículo 25 se nos dice: mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Urim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejarían de recordarlos. Vamos a orar una vez más, hermanos, que Dios nos dé sabiduría. Padre bendito, venimos delante de ti una vez más pidiéndote por sabiduría, que nos des corazones, mentes atentas hacia tu palabra, Dios, hacia estas verdades. Te pedimos, Dios, que estas verdades que hemos visto en el libro de Esther no se queden aquí en el edificio, sino que llevemos estas verdades junto con nosotros en nuestros corazones. Y te pedimos, Dios, que por favor me uses a mí en esta noche, obra en mi vida, en mi corazón. Te pido que tu Espíritu me use, que me ayude a predicar, a explicar bien, a aplicar estas verdades bien. Y Dios, te pedimos que este libro de Esther, que lo llevemos con nosotros en nuestros corazones, y que después de haber estudiado este libro, Dios, que estemos más enamorados de ti, que tengamos más confianza en la persona que tú eres. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Regresemos, hermanos, al capítulo 5. Vamos a continuar ahí en el capítulo 5. La razón por que empecé ahí en el capítulo 9 es porque podríamos decir que ese es uno de los lemas muy importantes de este libro. Porque ahorita en esta noche vamos a concluir este libro, y ese texto en donde empezamos, si usted se fijó bien, es un texto en donde la nación de Israel se comprometieron que para siempre celebrar esta victoria que Dios les había dado. Y su meta, y estoy tratando de no adelantarme mucho, pero después de haber visto lo que Dios había hecho en sus vidas, Israel tomó, hermanos, la iniciativa para ellos recordar
lo que Dios había hecho en sus vidas y también, no nomás dejarlo ahí, sino que se pusieron como meta para enseñarle a la siguiente generación las victorias de Dios. Qué bendición, qué responsabilidad. Nosotros como adultos, inculcarles a la siguiente generación la verdad, porque si usted y yo no les inculcamos, el mundo les va a inculcar. Entonces es cuestión de escoger. ¿Quiere que el mundo críe a la siguiente generación o usted y yo con las verdades de Dios? Me estoy adelantando un poco, pero vamos a ver eso ahí en el capítulo número 9, que Israel, después de haber visto esta victoria grande de Dios, pusieron como meta para recordarles a las generaciones por venir lo bueno que era Dios con ellos. Noten aquí en el capítulo 5, hermanos, vamos a continuar. El título de mi mensaje, hermanos, es Dios rescata a Israel. Dios rescata a Israel. La semana pasada habíamos visto, hermanos, que Israel se encontraban en una angustia, en una prueba, en un tiempo de aflicción. Noten que cuando se había declarado que todo judío iba a morir, ellos no sabían el fin del libro de Esther, no se había escrito. Muy importante que cuando Israel estaba sufriendo, usted y yo ya sabemos cómo termina, muchos de nosotros creo que sabemos cómo termina el libro de Esther. El título del mensaje es Dios rescata a Israel. Dios rescata a Israel, pero ellos no necesariamente sabían cómo o de qué forma o a quién Dios iba a salvar, a lo mejor a un israelita nomás. Había muchas preguntas que hacer, pero vemos aquí, hermanos, que ellos tenían confianza en su Dios, se humillaron ante Dios, encontraron su satisfacción en Dios, clamaron a Dios, y ahora nos encontramos en el capítulo número 5. Noten, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Vamos a pausar ahí. Recuerden que el capítulo 4 nos terminaba con el denuedo de Esther, la valentía de Esther. En estos tiempos, las personas no más podían ir al rey y pedirle algo, porque el rey era el que invitaba a las personas para venir. No sé, pero así era la ley, y era una ley muy fija, que una persona, ni la reina, estaba en contra de la ley, lo que Esther estaba por hacer, pero cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces nos recuerda, hermanos, que es mejor obedecer a Dios más que a los hombres. Hay países en el mundo donde el cristianismo es ilegal. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de ser cristiano para respetar al gobierno? No. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres, obviamente, y es lo que la Biblia nos enseña. Les estaba diciendo el libro de los Hechos ahí. Pero aquí en este capítulo, hermanos, es muy importante reconocer que aquí en el 5, donde acabamos de empezar a leer, es que Esther decidió, ¿sabes qué? Yo confío que para esto me puso Dios aquí. Dios me puso aquí para ser reina, a lo mejor para este momento aquí, no sé, ser algo de ayuda para el pueblo de Israel. Entonces, vemos aquí en el capítulo 5 que Esther por fin va hacia el rey y dice: si perezco, perezco. Noten el versículo 2. Y cuando vio a la reina que estaba en el patio, hablando del rey, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces, vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Vamos a pausar ahí otra vez. Aquí, hermanos, vemos que Dios se involucra en esta situación. ¿Por qué? Por lo que habíamos discutido ya. Era en contra de la ley. Era en contra de la ley venir a un rey sin que él les invitara. Por eso es que Esther dijo: si perezco, perezco. Por eso es que ella dijo eso. Entonces, y vemos aquí, hermanos, que Dios obró ya. Dios está obrando ya en
en esta situación y le enternura el corazón del rey y acepta a Esther y le dice: ¿qué es tu petición? Hasta si quieres te doy la mitad del reino. Ya vemos el plan de Dios que se está empezando a desarrollar. Versículo 4. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Entonces, aquí en el capítulo 5, hermanos, el tema principal, vemos primeramente el primer banquete. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque aquí la petición, ¿cuál fue la petición de Esther al rey? En su sabiduría, hermanos, sabiduría de parte de Dios, la gracia que Dios mostró, Esther planeó esto. Su pueblo está por perecer. La mano derecha del rey odia a los judíos, el pueblo de Dios, donde Dios había prometido que el Mesías iba a venir. Hay un problema aquí, hay un problema grave. Entonces la reina dice: ¿sabes qué, rey? Esta es mi petición. Vamos a hacer un banquete, ¿ok? Una cena, un banquete, y los únicos que quisiera invitar es a usted, el rey, y Amán, y quiero invitarlos a un banquete. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces vemos el primer banquete. ¿Por qué el primero? Porque ahí luego viene el banquete segundo. Pero noten aquí el versículo 5. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Entonces ya están en el banquete. Versículo 6. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día. Noten el versículo 9, muy importante: Amán odia al pueblo de Esther. Amán ni sabe que Esther es judía. Eso es muy importante, porque aquí en el libro de Esther vemos un poco de la ironía y el humor que Dios hay veces puede tener. Es bueno tener humor. Si la Biblia dice que el corazón contento hasta nos sirve de medicina. Entonces, Dios, ¿por qué es bueno de vez en cuando reírse? Porque Dios es el creador del gozo. Muy importante. Si Dios no existe, el gozo no existe. Muy importante. El gozo no vino de una explosión. Dicen que el humano vino de los chavos. ¿Y el gozo cómo vino? O sea, el gozo cómo se fue evolucionando. No, muy importante. Dios es el creador del gozo. Dios es hasta el creador del humor. Y es importante que sepamos eso, que Dios es el creador del gozo. Pero veamos en el versículo 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y noten el versículo 11. Y les refirió Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura. Si no me equivoco, 50 codos de altura vienen siendo 80 pies. 80 pies, una horca de 80 pies de altura. Y mañana diga al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto
la horca. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí, hermanos? Vemos otra vez el orgullo de Amán, en donde les muestra a todo el mundo, hermanos, sin saber que lo que Esther está planeando. Fíjense bien, Esther invita a Amán, al rey, en este banquete, están conviviendo, suavizando ahí un poco los dos corazones, no sé, un poco de convivio. ¿Y qué pasa en este primer banquete? La reina entonces invita al rey y a Amán a otro banquete. Y noten que en este capítulo Amán dice: wow, ¿cómo es que el rey me ha demostrado su favor? Me ha puesto en esta posición, me ha dado estas riquezas, dice, y hasta mañana les dice a su familia. Fíjate que la reina me invitó solamente a mí a un banquete muy especial. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá en este banquete? No sé, ahorita vamos a ver. Pero vemos que los únicos que son invitados es el rey, la reina y Amán. ¿Usted cree que se le subió un poco a Amán aquí? Claro, fue el único invitado. El único. Imagínense estar juntos, hermanos, en un banquete con una de las personas más poderosas del mundo, y usted es el único invitado, VIP, el único VIP. Hay un boleto para el VIP y usted lo recibe. ¡Wow! Eso es lo que está ocurriendo. Capítulo 6. Vemos, aquella misma noche, y esto es muy importante, vemos un poco de la soberanía de Dios. Capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, no podía dormir, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Ahora, muy importante, porque aquí, hermanos, vamos a ver que ya vemos Dios actuando otra vez. No es casualidad que esa misma noche del banquete, muy importante, entonces en este día disfrutan del banquete el rey, la reina y Amán. Y la Biblia dice, esa misma noche, no la noche anterior, no la noche después, esa misma noche, cuando, muy importante, porque ¿qué más había sucedido esa noche? Amán había planeado que estaba construyendo esta horca, ¿para qué? Entonces ahorcar a Mardoqueo. Él odiaba al pueblo de Dios. Y esa misma noche, Amán, él estaba chambeando, ¿haciendo qué? Haciendo una horca para colgar a Mardoqueo. Pero esa misma noche, la Biblia nos dice que el rey no podía dormir. Dice, es que no puedo dormir. Se tomó una taza de café de más. Una vez, hermanos, que, mire, yo soy un cafecero, pero yo duermo, ya hasta puedo tomar café en la tarde, ahorita, y yo duermo. Hubo una vez que estaba en Phoenix y estaba con una familia árabe. Y me ofrecieron un cafecito, pero en una tacita así estilo espresso, una tacita bien chiquita así, café de Turquía. Y dije, pues hay que intentar el café de Turquía. Así noche. Son iguales que los mexicanos. Noche íbamos a su casa, noche nos íbamos de allí, comíamos, tomábamos café, noche estaba en su casa, tómate este café. Bueno, pues hay que intentarlo. 10 de la noche, 11, ok. Un traguito de café. Bueno, y yo siempre puedo dormir habiendo tomar café. Pero esa noche, hermanos, me estuve despierto toda la noche. No sé qué estaba en ese café, pero era cafeína, no se preocupe, era pura cafeína. Y estuve despierto un traguito, hermanos, estuve despierto toda la noche. Entonces, yo no sé si a lo mejor se tomó una tacita de café de Turquía, este rey. Pero, hermanos, la Biblia nos dice, hermanos, que esa misma noche el rey no podía dormir. Noten por qué eso es muy importante. Versículo 2.
Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por eso? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Noten lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, esa misma noche muchas cosas están sucediendo. Amán está construyendo esta horca para ahorcar a Mardoqueo. El rey no puede dormir por X razón, no es X razón. Dios es el que está involucrado. El rey no puede dormir y empieza a leer las noticias. En serio, noten el versículo 1. Un tipo de periódico, en serio, noten el versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen, aquí está, el libro de las memorias y crónicas. Este tal libro de las memorias y crónicas era un tipo de periódico en donde se escribía lo que estaba ocurriendo en el palacio, en las provincias, en donde se estaban escribiendo ciertos eventos. Y el rey pues no podía dormir. Denme un libro de historia, dice, para poderme dormir. Denme un periódico. Empieza a leer y se da cuenta que Mardoqueo, y nosotros veíamos esto en uno de los capítulos anteriores, donde Mardoqueo de hecho le salva la vida al rey, pero el rey no se había dado cuenta. Es lo que estamos viendo en esta sección. Lo que el rey está leyendo es que no hace mucho tiempo Mardoqueo había, no sé si los había encarcelado o hasta matado, pero Mardoqueo se encargó de dos personas que estaban tratando de asesinar al rey. Y el rey se dio cuenta esta misma noche. El rey dice: oye, yo no sabía eso de Mardoqueo. Me salvó la vida. Oye, y empieza a hablarle a sus consejeros qué es lo que le hicieron a Mardoqueo para, no sé si le dieron un obsequio o algo. No, nada le hicieron. Ok, a ver quién está en el patio. Sale el rey al patio, hermanos. Viene Amán para colgar a Mardoqueo. Y dice el rey: ¿sabes qué? Ahí luego me dicen, ahí luego te atiendo con eso. Necesito que vayas por Mardoqueo y que le honres con algo exagerado. ¿Sabes por qué? Porque él le salvó la vida. El rey no sabe lo que está tramando Amán. Noten la mano de Dios en toda esta historia. Amán viene al rey para colgar a Mardoqueo, para decirle al rey: oye, necesito que colgar a Mardoqueo. Sale el rey: oye, Amán, ¿a qué veniste? Bueno, ahí luego me dices, necesito que vayas por Mardoqueo, porque le vamos a hacer fiesta, porque es un hombre honrado. Y se queda Amán: ¿qué? Noten la ironía y el humor de parte de Dios. Entonces, en este capítulo 6, hermanos, vemos que el rey honra a Mardoqueo cuando Amán tenía planeado hacer otras cosas. Entonces, en el capítulo 5 vemos el primer banquete. En el capítulo 6 vemos la honra de Mardoqueo. Vamos a brincarnos al capítulo 7, hermanos. Noten: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Ahora estamos viendo el segundo banquete. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me caería,
pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es? ¿Y dónde está? Ahora vamos a pausar ahí. Noten que todo esto se está ocurriendo en el banquete. Aquí en esta mesa están tres personas: el rey, la reina y ¿quién? Amán. ¿Ok? Versículo 5. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Fíjese qué tipo de fiesta fue esta, qué tipo de convivio, ¿no? Amán pensó que lo estaban honrando, el único VIP, el único invitado. Y le dice al rey: oye, pues ¿cuál es tu petición? Mira, pues sabes que mi pueblo está en peligro, yo estoy en peligro, nuestras vidas. Si nos quieren de siervos está bien, pero no, nos quieren matar. ¿Dónde está? A ver, para que Amán y yo vayamos por él. No, dice, él es. Dice, él es. Y sigamos leyendo, versículo 6. Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Qué interesante, hermanos, que uno no le puede ganar a los planes que Dios tiene. Nadie. Y en realidad hasta pudiéramos ver que Amán es una figura, una ilustración. Pudiéramos decir, ahí se los puedo dejar un poco de tarea, pero pudiéramos ver que Amán hasta pudiera ser un símbolo de lo que Satanás tenía planeado para el mundo, pero Dios rescató al mundo al mandar a su Hijo Jesucristo. Y en realidad Dios es el que gana al final. Dios es el que gana. Qué interesante que en esta historia Amán, con toda su astucia y con todos sus planes, él va al banquete, él trata de ahorcar a Mardoqueo, sale el rey y se da cuenta que Amán tiene planeado matar a todos los judíos, a Esther, porque Esther es judía, nadie sabía que Esther era judía. Entonces el rey por fin se va a caminar un ratito, vuelve y dice: ¿sabes qué? Me di cuenta que hay una horca aquí que era para Mardoqueo, ahí lo vamos a colgar. Y ahí lo cuelgan. Entonces, Dios gana al final. Es algo que nos debería de traer consuelo. Que no importando las circunstancias en las que nos enfrentamos, el pueblo de Dios siempre va a ganar, porque se trata de Dios. Se trata de Dios más que el pueblo de Dios. Y es algo que debería traernos consuelo. Que no importando la circunstancia en nuestro país o en otros países como Israel, que en Gaza y esa situación, al final Dios gana. Estamos viendo este año, hermanos, a nosotros estar quietos y conocer que yo soy Dios.
una de las formas de que podemos estar quietos, ver lo que Dios está haciendo, es reconocer que al final Dios es el que gana. Y eso debería de traer consuelo a nuestros corazones. Hemos visto en este libro, Dios no nomás está en control, pero al final Dios gana porque está en control. Muy importante. Veamos el capítulo 8, porque ahora nos encontramos, hay un problema aquí al entrar al capítulo 8. Porque recuerden que cuando el rey da una ley, no se puede revocar, o como se dice, no se puede reversar revocar una ley. Ya se declaró que los judíos se tienen que morir. Esther debe morir. Y el rey dice, no sé qué hacer, porque lo que se dijo se tiene que cumplir. ¿Ahora qué? Noten el capítulo 8. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Noten el versículo 2. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo, si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amadeta, agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Versículo 7. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciese, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella en el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y cada pueblo conforme a su lengua. A los judíos también conforme a su escritura y lengua. Noten el versículo número continuemos con el versículo 11, hermanos. Que el rey daba facultad, aquí, en el versículo 11, noten, esto es lo que el rey está declarando ahora, el versículo 11, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese sobre ellos, contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse sus bienes. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Noten que Esther, sabiendo que el rey no puede revocar lo que ya había dicho, se echa a sus pies pidiéndole que se arrepintiera de esta ley. ¿Y qué dice el rey? Mira, no puedo revocar lo que ya he dicho. Y el rey, yo pienso que quebrantado, con quebranto dijo eso, que ya no puedo, ya se hizo la ley, ya todo el mundo sabe, ya las provincias ya saben lo que se ha declarado. Pero lo que sí podemos hacer es esto, y no tenemos que hacer el rey. Bueno, no puede revocar esta ley, pero lo que sí puede hacer es añadir otra ley. ¿Cuál fue la otra ley?
les dejó a todos los judíos armarse lo más posible para que aquellas personas que vengan a matarlos, que estén listos para defenderse. Entonces, el rey, noten que en la sabiduría de Dios, por la gracia de Dios, no se revocó esta ley y los judíos les dieron chance de defenderse y de defenderse bien. Entonces, de esa forma, es la forma que Dios proveyó, muy importante también. Noten que Dios contestó esta oración, tal vez no en la forma que algunos tal vez quisieran. ¿Por qué Dios no nomás revocó la ley? ¿Por qué Dios no nomás dijo, ¿sabes qué? Pues esta ley ya no existe. ¿Por qué Dios no nomás causó eso? Entienda esto, hermanos, muy importante, que Dios no nos debe nada. Dios no le debe nada a usted. Y Dios no me debe nada a mí. Y nosotros tenemos que confiar en la perfecta sabiduría de Dios. Que Dios, cuando Él contesta oraciones, ¿quiénes somos nosotros para que las conteste como nosotros pensamos que Él debiera contestarlas? Porque usted y yo estamos asumiendo mal. No, pues es que yo asumí que Dios iba a contestar de esta forma. ¿Dónde dice que Dios iba a contestarla de esa forma en específico? Muy importante, porque hay veces en mi vida y en su vida, sin lugar a duda, hay veces a lo mejor estamos en oración de cualquier cosa. Si no tenemos cuidado, mire, Dios siempre va a contestar oraciones conforme a su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Lo que pasa es que a veces usted y yo, si no tenemos cuidado, le ponemos nuestras palabras a la boca de Dios. Porque noten que aquí, hermanos, Dios tal vez no obró en la manera que Israel asumió, es de decir, Dios no revocó esa ley, pero contestó la oración de otro modo, en donde también salieron sobresaliendo. Dios les dio la victoria. Los judíos confiaron en lo que Dios había provisto, hermanos, se pusieron las pilas y Dios les proveyó armas o lo que sea, se defendieron y Dios dio la victoria. Es decir, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, que Dios, mire, Dios siempre contesta nuestras oraciones conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Pero hay veces Dios nos va a contestar oraciones de una forma que a lo mejor no asumimos, pero viene saliendo la mejor respuesta de parte de Dios. Eso es muy importante. Dios tal vez no siempre nos dará la respuesta que nosotros queremos, pero siempre nos dará la mejor respuesta. Muy práctico y muy importante. Porque aquí Dios les dio armas y sobresalieron de esa forma. Así fue la forma que Dios proveyó. Noten el capítulo 9. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey. No tenemos que los judíos, no vemos aquí necesariamente que se quejaron. Ellos ya aceptaron, ¿sabes qué? Nos vamos a morir. Nos vamos a morir. ¿Y qué? Dios obró de todos modos. Dios obró. Y dijeron, ¿sabes qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios nos proveyó la salida de esta forma. ¿Y qué? Aprovecharon de la provisión que Dios dio. Aprovecharnos de la provisión que Dios da. Versículo 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los
pueblos. Entonces, hermanos, aquí en el capítulo 9, usted se va a dar cuenta que Dios les da la victoria. Noten otra vez que uno de los lemas muy importantes del libro de Esther es que Dios protege al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué es que Israel durante este tiempo tenía que ser exageradamente protegido de alguna u otra forma? Porque el Mesías estaba por venir. Por eso, entonces, por otro lado, el pueblo de Israel deberían de haber tenido cierta confianza. ¿Sabes qué? Confiamos que el Mesías va a venir por medio del pueblo de Israel. Dios tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a cumplir con sus promesas. Muy importante. Entonces vemos la victoria, por fin, la victoria que Dios les dio. ¿Cómo es que Dios les dio la victoria? Les dio armas por medio del rey Asuero. Se defendieron y los pueblos alrededor hasta tuvieron temor de los judíos, hasta les tuvieron temor. De esa forma, Dios sí obró. Capítulo 10, noten esto. Perdón, capítulo 9, versículo 25. Ahora regresamos a nuestro texto con que empezamos. Capítulo 9, versículo 25. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos, hablando de Amán, recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar, muy importante, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos días, ¿a cuáles días? Los días en cuales obtuvieron su victoria sobre el decreto de Amán. Sobre estos días, versículo 28, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Capítulo número 10. Se nos dice: el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, muy similar a la posición de José allá en Génesis con Egipto, el segundo bajo el rey. Entonces, versículo 3, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Noten, hermanos, que durante estos días que Israel obtuvo su victoria en el decreto de Amán, de hecho hasta hoy en día, ahora reconocemos que Israel de ahora, desde ellos rechazan al Señor Jesucristo, etc. Pero si usted ve en la tradición de Israel, incluso los israelitas de hoy en día, ellos celebran todavía esta victoria sobre Amán. Qué interesante, muy histórico esto, muy histórico, que hasta hoy en día, usted busque, hoy en día en el 2025, allá en Israel celebran la victoria que Dios les dio sobre estos días. Qué interesante. Muy importante, hermanos, que para concluir, lo que Dios dice, hermanos, otra aplicación, lo que Dios dice sucede. Lo que Dios dice sucede de cualquier cosa, sea una advertencia del pecado, una promesa sobre Israel, una promesa de la iglesia, una promesa de la obediencia, de cualquier cosa. Lo que Dios dice sucede. Es un motivo de, en realidad, hay muchos motivos. Un
No podemos cambiar nada. Amán quiso cambiar muchas cosas. No se pudo. ¿Por qué? Porque al final Dios gana. Lo que Dios dice sucede. Es un motivo para que usted y yo sigamos adelante para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice sucede. Dios había prometido un Mesías por medio de la nación de Israel. ¿Y qué? Lo que Dios dice sucede. Entonces no importa. Y en la historia hemos visto vez tras vez tras vez tras vez. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, personas, naciones en contra de Israel. Pero Dios cumple sus promesas. Lo que Dios dice sucede. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta noche. Dios, te pedimos que nos des gozo, que nos des emoción de las verdades, de las historias que hemos visto. Pudiéramos decir que una forma de nosotros ver tu mano actuar en el pasado es a nosotros leer lo que tú has hecho en el pasado. Dios, hemos visto tu mano en el pasado a nosotros leer y estudiar el libro de Esther. Y te pedimos, Dios, que las verdades que hemos visto del hecho de que tú siempre obras detrás de las escenas, tú estás en control, lo que tú dices va a suceder. Dios, te pedimos que estas verdades que hemos visto a través de este libro estén con nosotros en nuestros corazones, que nos cambien, que tengamos más confianza en ti. Confiamos que siempre, tal vez no contestas las oraciones como nosotros asumimos, pero podemos confiar que tú siempre contestarás lo mejor, porque tú eres bueno, eres sabio más que nosotros. Recuérdanos de estas verdades, de lo que hemos visto en este libro, que las llevemos con nosotros en nuestros corazones. Cámbianos. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ojalá, hermanos, que sea gozado al de nosotros ir estudiando el libro de Esther. Muchas verdades prácticas, muchas verdades profundas, mucha historia en este libro, hermanos, y ojalá que sea gozado del libro de Esther. Vamos a entrar, hermanos, a nuestro tiempo de peticiones. Estén orando, hermanos, por mi esposa Ken y Alexia, porque por su embarazo, hermanos, que salga todo bien, que Dios obre ahí, hermanos, les dé fuerzas. Entonces, Ken y Alexia, embarazo. También están orando, hermanos, por un primo mío, le decimos Fernandito, pueden poner ahí Fernando Molina. Un primo mío, Fernando Molina, lo atropelló un carro muy feo, de una manera muy fea, y él ahorita está en Nayarit, está en un estado de coma. Está estable, gracias a Dios, está estable, pero está muy débil y en coma. Entonces, estén orando, hermanos, por la familia de Fernando Molina, hermanos. Oren por la salvación de su familia y oren por su salud. Entonces, salud y salvación. Salud y salvación. Fernando Molina. ¿Alguna otra petición, hermanos, que tengan ustedes? Hermana Margarita. Yo le doy gracias a Dios porque Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud. Y también les pido, porque Mariana me habló de Nogales y me dijo que pidiera oración por ello porque sigue mal de su muela. Y dijo que ahora, pues otra vez fue a Nogales, es la tercera vez que le hacen endodoncia. Y dice pues que ya no haya que hacerle porque le sigue doliendo, no duerme el dolor, y dice que oráramos por ello para que Dios sobre ahí, que sea la última endodoncia que le hagan, porque ya le han hecho 3 en 2 meses. Ajá.
El pastor Elizar lo dijo de esta forma una vez. Dios no está en contra de la diversión, pero sí está en contra del pecado. Y muchas veces las personas mezclan esas dos cosas. Entonces, estén orando por nuestro grupo de jóvenes. Si no hay otra petición, hermano. Por Marisela, que está batallando con una cadera. Y hace unas semanas mi esposo pidió oración por Alfredo, que pues no sabía qué es lo que tenía. Y pues parece que tiene cáncer de páncreas, ya está desahuciado. Pues primeramente pues por la salvación, ¿verdad? De él y toda la familia de mi esposo, y pues que Dios les dé consuelo.